Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio para mí estar nuevamente acá para compartir, para predicar la palabra de nuestro Señor. Y bueno, también es una alegría inmensa este día que estamos recordando, estamos celebrando el Día del Padre. Y bueno, pues recordar que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amado, nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales y con la bendición más grande de habernos dado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, ¿no? Y pensando en eso, amados hermanos, tratando de hacer la prédica, he recordado que hace 3 años atrás, lamentablemente me he enfermado en la primera ola de la pandemia, del COVID, ¿no? Y recordé que hace 3 años atrás me he enfermado de gravedad, casi pierdo la vida, hermanos. Se ha complicado mi enfermedad por el COVID y me ha dado una neumonía y terrible, no podía ni respirar. Y bueno, esa época, algunos recordarán, todavía no se conocía un tratamiento, no había vacuna, no se sabía cómo se iba a tratar la enfermedad. Y la verdad, pues mi vida ha llegado a esa prueba. Dios ha probado mi vida, ha probado mi fe también con esa enfermedad. Pero cuando estaba luchando por meter un poco de aire a mis pulmones enfermos, me preguntaba, ¿por qué me está pasando esto? Soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y tal vez en este tiempo tú también estés atravesando una prueba y también te estés preguntando, Señor, ¿por qué a mí? Ahora, la anterior semana hemos estado viendo con Pepito justamente la carta en Santiago que habla en estos primeros versículos acerca de las pruebas, de esta prueba que Dios permite que podamos experimentar, porque estos producen paciencia en nuestras vidas que posteriormente generan madurez cristiana. Pero, ¿qué pasa cuando llega la prueba a nuestras vidas? Creo que muchos de nosotros hemos exclamado, ¿no? Como les dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Muchos de nosotros cuando llega la prueba pensamos esto y no logramos entender el propósito. Muchos de nosotros, no sé si les ha pasado que un día están bien y se levantan y se enteran que tienen una grave enfermedad. O un día se levantan y ese día se enteran de que han perdido su trabajo. O simplemente por hacer lo correcto están sufriendo. Y se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Y muchas veces lo primero que hacemos es analizar la dificultad. Tratamos de buscar solución al problema en nuestras fuerzas. Buscamos la manera de sobrellevar el problema, de sobrellevar la prueba sin molestar a nadie. Podemos nosotros arreglarlo. Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que es muy duro lo que estamos pasando. Es muy difícil esa prueba, es muy difícil ese problema. Nadie parece entender, nadie parece tener la solución a ese problema. Y eso es justamente lo que estaban experimentando los hermanos de la iglesia primitiva. De manera muy pronta, los hermanos, después de haber creído en Jesucristo, vieron cómo sus vidas habían sido afectadas, pues se encontraban en persecución y habían tenido que huir a otro lugar. De un momento a otro habían escapado dejando sus casas, dejando a sus amigos, dejando a sus familias. Y se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y es por eso que Santiago, en los primeros versículos de la carta, les explica el propósito de las pruebas. Fíjense en los versículos 3 y 4 que hemos visto ya la anterior semana. Dice que las pruebas producen paciencia para perfeccionarnos en nuestro cristianismo, para hacernos maduros en la fe sin que nos falte cosa alguna. Pero para que esto pueda suceder, para que podamos experimentar gozo en la prueba, es necesario que podamos pedir a Dios sabiduría, para que podamos llevar esa prueba con gozo. Pues solo así podremos experimentar gozo en lugar de preocupación, gozo en lugar de tristeza, gozo en lugar de ansiedad. Y es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver por qué debemos pedir sabiduría a Dios para sobrellevar las pruebas.
Y para esto, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 1, los versículos 5 al 8. Vamos a responder una pregunta: ¿qué hacemos cuando estamos en pruebas? Vamos a ver 2 puntos. Pedimos sabiduría con fe y no actuamos en nuestras propias fuerzas. Vamos a leer Santiago, el capítulo 1, los versículos del 5 al 8, dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Todopoderoso, te pedimos, Señor, que este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, puedes abrir nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor. Te pedimos, Señor, por sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, entender tus propósitos, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría para que podamos esta mañana, Señor, entender, Señor, los propósitos en las pruebas que nos estás mandando, Padre amado. Te entregamos este tiempo, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver entonces qué hacemos cuando estamos en pruebas. Y vamos a ver el primer punto. ¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas? Pedimos sabiduría con fe. Quisiera que volvamos a leer, por favor, los versículos del 5 al 6. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, el contexto en el cual está escribiendo Santiago o Jacobo, el contexto en el cual escribe esta carta, es la persecución que fue víctima la iglesia primitiva, al punto que tiene que escapar de Jerusalén en medio de esas aflicciones. Los nuevos creyentes fueron esparcidos, especialmente en la región de Asia Menor. Y Santiago escribe esta carta, entre otras cosas, para que puedan estar conscientes de que esas pruebas que estaban atravesando no habían escapado del control de Dios, sino por el contrario, habían sido permitidas por Dios para que sean perfeccionados. Ahora, fíjense que en el versículo 4 termina diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, dice, sin que os falte cosa alguna. Así termina el versículo 4, pero inmediatamente después el versículo 5 que hemos leído comienza diciendo: y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, podemos entender esto recordando que una vez que hemos sido justificados, es decir, una vez que hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, nuestra vida cristiana comienza un periodo de santificación, donde cada día somos perfeccionados por Dios. Y como nadie nace espiritualmente maduro, sino que es un proceso, la santificación, las pruebas son necesarias para que nuestro perfeccionamiento pueda crecer en madurez. Pero para sobrellevar estas pruebas, y además con gozo, es necesario pedir sabiduría a Dios. Es decir, cuando llegan las pruebas, a veces nos desesperamos, no entendemos lo que está pasando. Por eso la exhortación en estos versículos es a pedir sabiduría a Dios para sobrellevar dichas pruebas y para sobrellevarlas además con gozo. Pero, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, según la Real Academia de la Lengua, según la RAE, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento, la conducta prudente en la vida o en los negocios, el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Eso es la sabiduría. Para la filosofía, por otra parte, se entiende como aquella virtud intelectual que, siendo ciencia e intelecto, es conocedora, dice, de los principios y las causas de las cosas que deben ser útiles para uno mismo. Interesantes conceptos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios?
La Biblia en Proverbios 9, el versículo 10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La aplicación del conocimiento de Dios en nuestras vidas, eso es sabiduría. La sabiduría es conocer la palabra de Dios, su voluntad y aplicarla en el día a día en nuestras vidas. Por eso Santiago en su carta va a exhortar como un tema central, como vamos a ver en los siguientes domingos, un tema central es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque la fe sin obras es una fe muerta. ¿Quieres ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra de Dios? Entonces es necesario pedir sabiduría a Dios. Escuchen bien, la sabiduría es la aplicación práctica de nuestro conocimiento de Dios. Según la Biblia, la sabiduría es la aplicación práctica de nuestro conocimiento de Dios. Las pruebas requieren fe. Si decimos que somos cristianos y al momento de las pruebas solamente nos quejamos y no buscamos a Dios para pedir sabiduría, eso no habla bien de nuestra fe. Necesitamos demostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y eso se hace también a través de las pruebas. En ellas debemos aprender lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere perfeccionar en nuestras vidas y para eso necesitamos sabiduría. Para vencer esa prueba. Las pruebas pueden ser a causa de la consecuencia de un pecado. Las pruebas también pueden venir a causa de la influencia de Satanás, como en el caso de Job, ¿recuerdan? Pero también pueden ser enviadas las pruebas de manera activa por parte de Dios para poder trabajar nuestra vida, para podernos perfeccionar. Las diversas pruebas en nuestras vidas como creyentes deberían llenarnos de gozo, sabiendo que van a producir madurez en nuestra vida, sabiendo que van a producir paciencia, es decir, constancia. Van a generar en nosotros madurez para ser cristianos, pero como vimos la anterior semana, nadie enfrenta las pruebas con gozo sin antes pedir sabiduría a Dios. Nadie dice, hey, ¡qué alegría! Hoy día me han botado de mi trabajo. Nadie dice con alegría, uy, hoy día me he enterado que tengo una grave enfermedad. La reacción natural es de asombro, de miedo, de tristeza, de ansiedad. Pero tenemos una ventaja los que hemos creído en Cristo. Tenemos una ventaja los que hemos creído en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Sabemos que podemos acercarnos confiadamente a Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Podemos acercarnos a Dios pidiendo sabiduría para poder tener paz, para tener fortaleza, para poder aplicar nuestra fe en ese problema. Ahora, las pruebas la mayoría de las veces nos agarran desprevenidos. Pero no debería ser así. El mundo ve el sufrimiento y las pruebas como algo malo. Existen sectas que piensan que pueden saber más que Dios. Sectas que dicen, pare de sufrir. No está bien el sufrimiento, no está bien la prueba. Pare de sufrir. Otros son un poco más sutiles y enseñan que el sufrimiento sola y exclusivamente es a raíz del pecado. Solamente sufrimos porque hemos pecado. Pero Dios dice otra cosa. Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No deberíamos sorprendernos. ¿Por qué me está pasando esto? Respuesta: porque eres cristiano, porque eres cristiana. Y Dios está perfeccionando tu vida. Fíjense cómo la palabra de Dios dice, y si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué gozo saber que podemos acercarnos a Dios confiadamente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz! Podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos confiadamente, decirle: Abba, Padre. Hoy estamos recordando el Día del Padre. Podemos acercarnos confiadamente a Dios, porque dice la palabra que nos podemos acercar pidiendo sabiduría y Él nos va a responder, nos va a dar la sabiduría que necesitamos, dice, en abundancia, sin reproche. Nos va a dar en abundancia, no solamente nos va a dar una pista, no solamente nos va a dar un poquito de sabiduría para que podamos encarar esa prueba. Nos va a dar en abundancia, más de lo que imaginamos, más de lo que merecemos. Y dice algo también hermoso: lo va a hacer sin reproche, es decir, sin reñirnos. Tenemos confianza de acercarnos a Dios sabiendo que Él no nos va a decir: ¿otra vez tú? ¿Saben? Tal vez cuando eran niños, adolescentes o hasta jóvenes, se han vuelto a equivocar en lo mismo, ¿no? Por enésima vez, en el mismo problema. Y han acudido a sus padres. Y tal vez les han respondido, ¿no? ¿Otra vez? ¿No aprendes? ¡Qué vergüenza! Pero con Dios no es así. Podemos acercarnos confiadamente. Por los méritos de Cristo podemos acercarnos confiadamente y podemos pedir sabiduría, sabiendo que el Señor nos va a dar esta sabiduría en abundancia, más de lo que imaginamos, más de lo que merecemos. Pero la palabra dice que para que podamos acercarnos a Dios confiadamente pidiendo sabiduría, debemos hacerlo con fe, no dudando. Porque la palabra dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es llevada de un lado a otro. No sé si alguna vez han estado en algún barco, en algún bote. Hace algunos años con mi familia hemos viajado a Copacabana y al cruzar el estrecho de Tiquina nos hemos dado un gran susto porque el bote sí casi se vuelca, ¿no? Entonces por la fuerza de las olas, por el viento. Y es sabido que muchos botes se vuelcan en el estrecho de Tiquina justamente por el viento, ¿no? Por la fuerza de las olas. Y es justamente esa comparación que hace Dios con las personas que se acercan a pedir sabiduría, pero se acercan sin fe. Es como esta ola que parece que va a ir a un lado en un determinado momento, pero por la fuerza del viento va a otro lado. Y así está constantemente de un lado a otro. De esa manera compara Dios a las personas que pretenden acercarse a Dios pidiendo sabiduría para encarar las pruebas, pero lo hacen sin fe. El pedir sabiduría con fe implica pedir con la certeza de que Dios nos va a responder, con la convicción de que a pesar que no vemos la salida al problema o no entendemos la razón de esa prueba, confiar en el que acercarnos a Dios, en el que al acercarnos a Dios pidiendo sabiduría, realmente la vamos a recibir de su parte. Pero si nos acercamos a Dios sin fe a pedir sabiduría, es como que subiésemos a un avión, sabiendo inicialmente que, entendemos cómo funciona, cómo va a volar, hemos visto alguna vez, ya ok, me subo al avión sabiendo que va a volar, pero en el medio del vuelo me entra la desesperación y quiero gritar y quiero bajarme porque tengo miedo de que el avión se caiga y no se mantenga en el aire. Así es acercarnos a Dios sin fe. Nadie puede pedir fe a Dios, nadie puede pedir sabiduría a Dios si no se acerca con fe, sin tener esa convicción de una respuesta de su parte. Porque si nosotros hacemos eso, la palabra de Dios dice que no esperemos respuesta de parte de Dios. Tal vez has estado pidiendo a Dios, pero no lo has estado haciendo con la fe necesaria. Tal vez aún estás dudando que en tus fuerzas lo puedes resolver el problema. Y por eso no tienes respuesta.
Y ese es justamente el segundo punto de la prédica. ¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas? Pedimos a Dios con fe, pedimos sabiduría a Dios con fe, pero no debemos actuar en nuestras fuerzas. Quisiera que volvamos a leer, por favor, los versículos 7 y 8 del capítulo 1. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, la sabiduría es necesaria para vivir en este mundo caído, conforme a la voluntad de Dios. El problema es que no pedimos sabiduría a Dios como primer y último recurso. Pensamos que podemos resolver nuestro problema en nuestras propias fuerzas. Solamente cuando ya es la última instancia, nos acercamos a Dios. Cuando el versículo 5 dice: y si a alguno le falta sabiduría, no quiere decir que hay alguna persona que no le haga falta. A todos nos hace falta sabiduría, especialmente en las pruebas, que es el contexto de estos versículos que estamos estudiando. Pero esas pruebas también pueden ser sujetas, o pueden ser muy sutiles, como por ejemplo, mantener nuestra santidad ante un mundo caído que quiere que nos riamos de chistes obscenos, por ejemplo, que no quiere que entremos en este círculo de corrupción en cosas sencillas. Por ejemplo, cuando hemos cometido una falta de tránsito, pero queremos arreglar el problema coimeando al policía. O cuando se presenta la prueba de seguir o de terminar con esa relación, con esa pareja que sabes que no le agrada a Dios. Ahora bien, como hemos visto, si no acudimos a Dios con fe para pedir sabiduría, somos como las olas del mar que van de un lado a otro. No podemos acudir a Dios dudando o como un último recurso. Saben, cuando estaba en la universidad tenía un compañero, que por lo menos el primer año de la universidad se la pasaba en el billar o tomando. Y recuerdo que siempre que llegaba el día del examen, él nos decía: no he ido a la mayoría de las clases y no he estudiado nada, pero igual voy a dar el examen y que sea a la de Dios. Esa es una frase blasfema que es utilizada muy a menudo por el mundo. ¿Han escuchado alguna vez eso, no? A la de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no depositamos nuestra confianza. El mundo no deposita la confianza con la certeza de que Dios va a obrar, sino simplemente se sujeta a Dios, pero en una situación de incertidumbre. Si lo hace bien, si no, ya a mi modo. Sin embargo, los hijos de Dios no podemos pensar de esa manera. Si pedimos sabiduría a Dios, debe ser con fe, sin dudar de que Dios nos va a responder en abundancia y sin reproche. Pues pensar que podemos acudir a Dios con una fe a medias, la palabra dice que no esperemos que nos responda. No podemos depositar nuestra fe en un porcentaje a Dios y en otro porcentaje en nuestras fuerzas. Fíjense cómo Proverbios, el capítulo 3, los versículos 5 a 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando estamos en pruebas, ¿acudimos a Dios pidiendo sabiduría? ¿O para qué lo voy a molestar a Dios? Yo nomás lo voy a arreglar, yo puedo hacerlo. Ese es el mensaje que transmite el mundo. Saca al tigre que hay en ti. Tú lo puedes hacer. Pero Dios nos envía las pruebas para que vivamos en dependencia, para que levantemos nuestra mano como pordioseros espirituales y le digamos: Señor, te necesito. Hermanos, ¿hemos desarrollado el hábito de orar y depender de Dios siempre? Y cuando oramos,
Lo hacemos con toda nuestra fe, con la certeza y convicción en nuestro corazón de que Dios nos va a dar la sabiduría solicitada para encarar esa prueba que está tocando a nuestra puerta. Si acudimos a Dios pidiendo sabiduría, pero no lo hacemos con fe, no esperemos una respuesta de su parte. Porque la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, tal vez una persona que solamente cuando las cosas van bien levanta sus manos. Solamente cuando su vida está tranquila llega a la iglesia y está ahí remolineando como David. Pero cuando viene el problema baja las manos. Es hora de trabajar. Es hora de resolver el problema en sus propias fuerzas. No debemos dudar, hermanos, cuando oramos a Dios pidiendo sabiduría. Dudar habla acerca de una persona que no puede decidir en quién confiar. Cuando pido sabiduría a Dios y lo hago sin fe, muestra que estoy dudando en quién voy a confiar. ¿Realmente en Dios? ¿O creo que yo lo puedo arreglar nomás? Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la persona de doble ánimo, señala que es inconstante en todos sus caminos. A veces busca a Dios, otras veces busca resolver la dificultad en sus propias fuerzas, otras veces busca el consejo de sus amigos, de experiencias de otras personas, de libros de autoayuda. Y otras veces, cuando todo ha fallado, recién se acerca a Dios. Si somos de doble ánimo, inconstantes, no debemos esperar obtener sabiduría para sobrellevar la prueba. Pero, ¿acaso Dios nos ha dado razones para desconfiar? ¿Acaso nos ha dado razones para pensar que alguna vez Dios ha faltado a sus promesas? Y la respuesta es no. Jamás el Señor nos ha dado razones para que desconfiemos de sus promesas. Él nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo para que por su muerte y resurrección podamos ser salvos. Él no ha escatimado enviar a su Hijo para que muera en la cruz. Pero nosotros seguimos dudando. ¿Será que el Señor me ayuda? ¿Será que el Señor me puede dar sabiduría para entender, para poder sobrellevar esta prueba? ¿Será que Dios puede darme ese tipo de sabiduría? Seguimos dudando, pese a que el Señor nos ha demostrado, Dios nos ha demostrado de que Él es fiel a sus promesas. En la mitología griega, Zeus y los otros, entre comillas, dioses, son deidades caprichosas. Ponen cargas imposibles en los hombres, juegan con sus vidas de manera malvada. Pero nuestro Dios no es así. Fíjense en 1 Corintios 10:13, dice que Dios no pone cargas que no podamos poder sobrellevar, sino que además juntamente con esa carga, con esa prueba, nos va a dar la salida para que podamos sobrellevar esa prueba. Y justamente lo hace a través de la sabiduría. A través de la sabiduría podemos soportar las pruebas, podemos llevar las cargas y tribulaciones que estamos pasando. Y lo hacemos con gozo, sabiendo que en Cristo están todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. En Cristo Dios nos da sabiduría porque Cristo es la sabiduría. Esta carta de Santiago que vamos a ver a través de estos meses va a hacer referencia mucho al libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios habla en una parte acerca de la sabiduría como una persona que invita a que entres en su casa. Y esta es una alusión a Jesucristo. La carta de Santiago quiere que experimentemos nuestra nueva vida en Cristo con sabiduría, poniendo en práctica nuestra fe, siendo hacedores de su palabra. El momento de la prueba es el momento en el cual damos examen, hermanos. Nuestra fe es puesta a prueba.
podemos acercarnos confiadamente a Dios pidiendo sabiduría porque nos acercamos en Cristo como nuestro intercesor. Porque por sus méritos y no por los nuestros hemos sido reconciliados con Dios. Porque por los méritos de Cristo podemos acercarnos a Dios y decirle: Abba, Padre, papito, tengo este problema. Necesito sabiduría para que me ayudes a sobrellevar esto que es muy duro, esto que nadie puede entender. Pero la persona de doble ánimo es una persona incrédula. El propio Santiago va a hablar de eso en el capítulo 4, el versículo 8, más adelante. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El incrédulo, el que es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos, no puede esperar nada de Dios. No puede esperar una respuesta de su parte. Y por eso blasfema. Por eso el de doble ánimo, por eso el incrédulo no entiende, ve como con insensatez que los cristianos depositemos nuestra confianza en Jesucristo. Stephen Hawking, el gran físico, el gran científico, una de las más grandes mentes del siglo XX, dijo: el cielo es un cuento de hadas para las personas que le temen a la oscuridad. Y esta afirmación blasfema fue respondida por otro científico y teólogo llamado John Lennox, que dijo: el ateísmo es un cuento de hadas para las personas que le temen a la luz. Si todavía no crees en Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo esperas tener respuesta a tus oraciones? ¿Cómo pretendes acercarte a Dios sin Cristo? La sabiduría que necesitas no es para tener más conocimiento, o solamente para mejorar tu calidad de vida, o para darle solución al problema, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos sabiduría, debemos hacerlo con fe, confiando en los méritos de Cristo, no en nuestros méritos, acercándonos con convicción, con la certeza de que Dios nos va a responder en abundancia y sin reproche. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Cuando pedimos a Dios sabiduría y lo hacemos con fe, Dios nos va a responder de distintas maneras. Muy probablemente el Señor nos va a responder con sabiduría, mostrándonos el propósito de esa prueba. Por ejemplo, hace un tiempo atrás he perdido mi trabajo, he perdido mi casa, mi auto, y he pedido sabiduría a Dios para entender esto. Señor, estas pruebas, ¿por qué me ha pasado esto? Quiero sabiduría. Y el Señor me ha respondido de manera clara. Me ha mostrado de que yo había hecho un ídolo, había depositado todas mis fuerzas, mis esperanzas en mi propio desempeño. Voy por la vida tranquilo porque tengo un buen trabajo, un buen sueldo, tengo mi casa propia, tengo un auto súper lindo. Y el Señor me ha dado esa prueba para perfeccionarme. Me ha mostrado, me ha dado sabiduría para entender de que debo depositar toda mi confianza solamente en Él. Gloria a Dios. Pero no siempre, cuando pedimos sabiduría a Dios, el Señor nos va a mostrar el propósito. Eso es justamente lo que le ha pasado a Job. Mueren sus hijas, sus hijos, pierde todas sus posesiones. Van sus amigos, ¿no? En el libro de Job vemos cómo ellos, cada uno tiene una teoría de por qué le estaba pasando eso. Pero cuando interviene Dios, no le dice el propósito de esas pruebas. Simplemente le hace un viaje, un vistazo por el universo, por la creación de Dios, para que él entienda que basta con comprender, basta con que entendamos, número uno, los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Eso debería bastarnos.
pero también nos muestra que el propósito de Dios es perfeccionar nuestras vidas, hacernos generar paciencia en nuestras vidas, generar madurez, constancia. No siempre vamos a recibir una respuesta concreta, pero vamos a recibir esa sabiduría para poder gozarnos, para poder saber que no importa lo que estamos pasando, no escapa a la voluntad de Dios, no escapa a sus atributos de bondad, de amor, de misericordia. Y quisiera que meditemos por un momento y quisiera que recuerdes esa prueba que estás pasando en este momento. ¿Has acudido a Dios para pedir sabiduría? ¿Has pedido sabiduría a Dios para gozarte en tu enfermedad? ¿Has pedido sabiduría a Dios para gozarte en este tiempo que estás sin trabajo? ¿Has pedido sabiduría a Dios aún para gozarte por la pérdida de ese ser querido? Solo a través de la sabiduría que Dios nos da cuando pedimos con fe, podemos sobrellevar esas pruebas. Solo así podemos gozarnos, sabiendo de que a pesar de nuestro dolor, nada escapa de la voluntad de Dios, nada escapa de sus propósitos, que nos llevan a ser constantes, que nos llevan a ser cristianos maduros, que nos perfeccionan en la fe. Hermanos, debemos pedir sabiduría a Dios para sobrellevar estas pruebas y así podernos gozar, sabiendo que estas pruebas producen paciencia, constancia, nos van perfeccionando en nuestro camino a la santidad, nos hacen cristianos maduros. Pero debemos pedir esa sabiduría con fe, recordando siempre la fidelidad de Dios, quien no escatimó de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Debemos acercarnos confiadamente a Dios, pidiendo sabiduría por los méritos de Cristo. Pero si nos acercamos dudando, nos acercamos sin fe, somos personas de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos y no vamos a recibir ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Esta mañana quisiera animarles a que podamos meditar en la respuesta al mensaje que hemos escuchado esta mañana. Te animo a que si estás pasando por alguna prueba, que ores a Dios para que te dé sabiduría y fortaleza para poder sobrellevar esa prueba, para que puedas gozarte, sabiendo que nada escapa de la sabiduría ni del control de Dios. Te animo a que puedas recordar de que Jesús es nuestra sabiduría en momentos de prueba, en momentos de tomar decisiones. Y si has escuchado este mensaje y todavía no le has entregado tu vida a Cristo y estás atravesando por un problema, por una prueba difícil en tu vida, te animo a entregarte por completo a Cristo. Cree en su sacrificio sustituto en la cruz. Acércate a Dios pidiendo sabiduría. Acércate con fe, sabiendo que por los méritos de Cristo Dios te dará sabiduría en abundancia y sin reproche. Y hermanos, quisiera terminar la prédica orando. Quisiera orar con ustedes, quisiera que me acompañen en una oración y quisiera que repliquemos una oración que fue compuesta por un teólogo y escritor estadounidense de origen alemán, Reinhold Niebuhr, quien escribe esta oración conocida como la oración de la serenidad, que me he permitido adaptar esta oración para la temática que hemos visto hoy día en la prédica. Y por favor quisiera que oremos. Dice así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando cada momento, sobrellevando las pruebas como un camino hacia la madurez, aceptando este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser, tal y como hizo Jesús en la tierra, así, confiando en que obrará siempre el bien, así, entregándome a tu voluntad,
podré ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie para alabar a Dios. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Tú eres sabiduría, siempre a ti puedo acudir, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aun en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en
perfecto en amor, eres soberano Dios, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano.